Ya observado el proceso de medición del modo contacto en el equipo, ahora vamos a ver cómo es el modo no contacto o tapping. En la imagen se observa el esquema del modo tapping en un equipo FM. La principal diferencia entre ambos modos es que la punta no toca la superficie y que ésta vibra a una frecuencia y amplitud conocidas. Pero bueno, si la punta no toca la superficie, ¿cómo hace una medición topográfica? En la siguiente animación podemos observar cómo la punta vibra y que esta vibración es detectada por el fotodetector y que es una vibración conocida. Cuando se presenta algún cambio topográfico, es registrado mediante un cambio de amplitud de la punta y así sucesivamente se va generando la imagen. Acá podemos observar las principales diferencias entre el modo contacto y el modo no contacto. Donde el modo contacto podemos tener pérdida de información durante un escaneo, como se ve en la imagen. Esto se debe principalmente a la geometría de la punta y el tipo de superficie que se está midiendo. Sin embargo, esto no se presenta en el modo no contacto. Otras ventajas que tenemos con el modo tapping son la protección de la punta, ya que como esta no toca la superficie, no corre riesgo de verse afectada, y la ausencia de fuerzas sobre la muestra. Esto es muy importante para el caso cuando tenemos muestras blandas como las biológicas, y al no estar en contacto con la muestra no presenta fuerzas laterales, y esta imagen nos confirma que este modo tiene una mayor resolución. Ya hablado del modo no contacto, tenemos que hablar de estos dos modos de operación, el cual es el modo repulsivo y el modo atractivo. Esto significa de qué tipo de fuerzas experimenta la punta con respecto a la superficie, fuerzas repulsivas y fuerzas atractivas. Para explicar muy bien esto, lo podemos hacer mediante esta gráfica. Acá podemos observar la distancia entre la punta y la muestra con respecto a la fase y la amplitud de la vibración de nuestra punta. Vale la pena aclarar que esta amplitud es arbitraria y es por motivos para explicar este concepto. Cuando estamos suficientemente alejados de nuestra superficie, la punta experimenta su amplitud libre. Mediante nos vamos acercando, podemos observar que a cierta distancia, en este caso podemos hablar de unos 50 nanómetros, la punta empieza a presentar unas fuerzas atractivas, que quiere decir que la punta se ve atraída hacia la superficie. Mediante nos vamos acercando, las fuerzas repulsivas empiezan a incrementar y hasta este punto estas fuerzas repulsivas son mayores que las atractivas. Y por lo tanto, la punta está en modo repulsivo, que quiere decir que la punta se ve alejada de la superficie. Con respecto a la fase de nuestra punta, cuando está en la amplitud libre, presenta a 90, y cuando empieza a presentar este cambio, su fase aumenta por encima de este valor. Cuando cambia a su modo repulsivo, y esto le podemos llamar como la zona atractiva. Cuando ya experimenta su cambio, ya nos vamos a la zona repulsiva y su fase es menor que 90. En estas dos gráficas podemos ver cómo es el efecto de las puntas y cómo podemos escoger para trabajar en qué modo. Entonces, acá podemos observar que la punta negra presenta una zona atractiva muy pequeña y una zona repulsiva muy grande. Y mediante vamos cambiando de puntas, podemos observar que algunas van incrementando su zona atractiva. Esto nos puede dar un indicativo de qué puntas utilizar para el modo que queramos operar. Pero ¿qué tipo de modo es recomendable y qué tipo de modo no? ¿Y cómo lo vamos a usar? Acá podemos observar el Zoom and Deflection Meter de nuestro equipo, como lo vimos anteriormente. Como se observa, tenemos 3 ítems adicionales. Tenemos la amplitud, que esta es nuestra amplitud libre, o free amplitude, lo pueden encontrar así. Podemos encontrar la fase y aquí podemos encontrar el C voltage, que es algo que voy a explicar más adelante. Pero bueno, lo que nos interesa acá es la fase.
Como les decía anteriormente, si la fase es mayor a 90, estamos en la zona atractiva, y si es menor a 90, es en la zona repulsiva. El modo repulsivo es importante, es el más usado porque es el que nos da mejor resolución, pero es el más recomendado cuando son muestras duras. Para el modo atractivo es para cuando estamos teniendo muestras blandas, ya que, como les mencioné anteriormente, estamos más alejados de la superficie y pues se tiene un mejor cuidado de la punta, ya que si estamos operando en modo repulsivo y las características superficiales de nuestra muestra es muy regular, tienen muchos picos y valles, podemos arriesgar nuestra punta. Ya para finalizar, dependiendo, hay otros trucos o recomendaciones que nos dice para trabajar en modo repulsivo o modo atractivo. Se recomienda principalmente si queremos trabajar en modo repulsivo, amplitudes libres altas, o modo atractivo, amplitudes libres bajas. El modo repulsivo se ve favorecido por puntas rígidas o el modo atractivo por puntas flexibles. El drive frequency más bajo, trabajar en los drive frequency más bajos que la resonancia nos ayuda a modo repulsivo, y drive frequencies más altos que el de la resonancia nos favorece el modo atractivo. El bajo quality factor lo vamos a ver más adelante, un alto Q, modo atractivo, bajo Q, modo repulsivo, y una punta aguda nos ayuda más para el modo repulsivo y una punta redondeada para el modo atractivo. Bueno, entonces ya visto esta parte y les hice una pequeña introducción al modo no contacto, ahora vamos a verlo cómo se opera en el equipo. Para finalizar la capacitación, ya iremos al equipo también para ver cómo operar el Igor Pro, que es el software que utilizamos para procesar los datos. Vamos a ver cómo es el Modify Panel, que es donde vamos a aplicar ciertos filtros y cierto procesamiento para mejorar nuestros escaneos. Ya luego vamos a ver el Analyze Panel, donde vamos a sacar información relevante de los datos que obtuvimos. Y finalmente esos datos los vamos a exportar y pues los vamos a trabajar en formatos más amigables que podamos modificar para nuestras publicaciones.